Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar juntos el detrás de escena de la serie Doc, que ha desatado una verdadera tormenta en redes sociales antes incluso de estrenarse, sacudiendo la agenda con solo 2 trailers y unas pocas imágenes promocionales, porque este interés no es una emoción común por una serie, sino el resultado de un proceso mucho más profundo y cuidadosamente calculado. El hecho de que la serie aún no se haya encontrado con la audiencia no reduce la curiosidad, sino que, por el contrario, la multiplica. La narrativa breve pero intensa de los trailers, los detalles deliberadamente omitidos y la presentación enigmática de los personajes empujan al espectador a escribir su propio guión. En este punto, las redes sociales entran en juego y rellenan los vacíos con comentarios, teorías y especulaciones. Esto transforma a la serie en un fenómeno del que se habla incluso antes de comenzar. Aquí es donde reside el primer gran éxito de Doc. La salida de Zla Turkoglu de KZLCK Servetti no representa solo un cambio de proyecto, sino también una ruptura valiente en términos de imagen televisiva. Que una actriz identificada durante tanto tiempo con un mismo personaje tome un paso tan radical genera inevitablemente una fuerte curiosidad en el público. La Zla que vemos en los trailers de Doc transmite una energía muy distinta, muy alejada de la imagen inocente y controlada a la que estábamos acostumbrados. Su mirada es más dura, su postura más distante y el pasado de su personaje se mantiene oculto de forma consciente. Esta incertidumbre se convierte en el principal elemento que mantiene viva la atención del espectador. No es casualidad que en redes sociales se multipliquen los comentarios diciendo «vemos a Zla por primera vez de esta manera». La incorporación de Ibrahim Zelikoğlu eleva de inmediato el peso de Doc a otro nivel. Considerado uno de los primeros nombres que vienen a la mente cuando se habla de personajes masculinos fuertes en la televisión, Zelikoğlu deja claro desde el tráiler que esta vez se moverá fuera de los moldes habituales. El equilibrio que establece entre dureza y profundidad emocional despierta una enorme curiosidad sobre el pasado de su personaje. Incluso el silencio en sus escenas se analiza y se comenta extensamente. En los análisis que circulan en redes, hasta sus gestos faciales son examinados uno por uno. Esto demuestra con claridad que su impacto en pantalla sigue siendo extraordinariamente fuerte. El verdadero punto de explosión, sin embargo, es la química entre Zla Turkoglu e Ibrahim Zelikoğlu. A pesar de no haber visto aún una escena completa, la energía entre ellos se siente de manera casi tangible. Cada imagen en la que aparecen juntos se comparte, se edita y se comenta una y otra vez en redes sociales. El público se pregunta si esta armonía es natural o el resultado de una dirección consciente. Precisamente esa pregunta aumenta la conversación en torno a la serie. Porque la respuesta no es clara, y la incertidumbre siempre alimenta el interés. La estrategia promocional de Doc avanza de una manera muy distinta a la de las series televisivas clásicas. Los trailers no intentan contar la historia, sino transmitir una atmósfera. El hecho de no ofrecer información clara sobre los personajes deja al espectador deliberadamente en la oscuridad. Incluso las imágenes promocionales publicadas no son fotos comunes, sino que funcionan casi como mensajes ocultos. Cada imagen está cuidadosamente seleccionada para generar un nuevo debate en redes sociales. Esto permite que la serie se convierta en tema de conversación antes incluso de su estreno. La influencia de las redes sociales en el fenómeno Doc es una realidad imposible de ignorar. Los comentarios posteriores a los trailers se centran más en las sensaciones que provoca la serie que en su narrativa. El público no habla de la historia, sino de lo que le hace sentir. Palabras como tenso, atractivo, oscuro y peligroso se repiten con frecuencia. Este impacto emocional se convierte en el arma más poderosa de la estrategia de marketing de la serie. Porque las producciones que generan emociones siempre se comentan más. Se percibe con claridad que Zla Turkoglu abre una nueva etapa en su carrera con este proyecto. Doc se convierte en el espacio donde demuestra que no es solo un rostro popular, sino una actriz dispuesta a asumir riesgos. Incluso los breves momentos que aparecen en los trailers sugieren que su personaje es complejo y lleno de capas. El espectador quiere descubrir qué tipo de transformación vivirá este personaje. Y esa curiosidad se transforma en la mayor fortaleza de la serie. Porque al público le encanta observar el cambio. Para Ibrahim Zelikoğlu, Doc destaca como un proyecto que vuelve a recordar su peso en pantalla. Su presencia otorga automáticamente a la serie una sensación de seriedad y calidad. Su postura en los trailers apunta a un personaje que cargará con el peso dramático de la historia. El público intenta descifrar cuál será exactamente su rol dentro de la trama.
Esto hace que la serie vaya más allá de una simple historia de amor y se dirija hacia una narrativa mucho más profunda. En ese sentido, Doc eleva considerablemente las expectativas. El hecho de que la serie aún no se haya estrenado hace que gestionar las expectativas sea uno de los mayores desafíos. Sin embargo, el equipo de producción alimenta esa expectativa de forma muy consciente. No se ofrece demasiada información, pero tampoco se guarda un silencio absoluto. Este equilibrio mantiene viva la atención del público de manera constante. Cada nueva imagen y cada fragmento de tráiler generan un nuevo tema de conversación. Así, Doc permanece continuamente en el centro de las redes sociales. Detrás de la enorme popularidad de Doc no hay casualidad, sino una estrategia cuidadosamente planificada. La combinación de actores adecuados, el momento correcto y un lenguaje promocional preciso crea una fórmula muy poderosa. El público actual busca alejarse de las historias clásicas y se inclina por narrativas más oscuras y profundas. Doc ofrece una atmósfera que responde exactamente a esa necesidad. El hecho de que se hable tanto de ella antes de su estreno es la prueba más clara de ello. La serie ya ha elevado considerablemente el listón de las expectativas. Cuando observamos los análisis en redes sociales, vemos que Doc encuentra una respuesta especialmente fuerte entre el público joven. Los vídeos editados, los análisis de los tráilers y las teorías sobre los personajes se difunden rápidamente. Esto indica que la serie no solo será vista, sino también debatida. Todo proyecto que genera debate permanece en la agenda durante mucho tiempo. Doc aprovecha esta ventaja de manera muy eficaz. Y esto amplifica aún más el impacto que tendrá cuando finalmente se estrene. La energía de la pareja formada por Sly y Ibrahim sigue siendo el elemento más comentado del proceso promocional. El público espera con impaciencia ver sus escenas juntos. Esa impaciencia multiplica el interés por el primer episodio. Incluso las pequeñas pistas ofrecidas en los trailers generan un efecto notable. Doc maneja este impacto con gran habilidad. Y obliga al espectador a esperar. Que una serie aún no estrenada genere tanto revuelo es algo poco común en el panorama televisivo actual. En este sentido, Doc ya ha conseguido diferenciarse. La gran incógnita es si logrará cumplir con las expectativas una vez llegue a la pantalla. Pero hay una cosa segura, Doc ha establecido las reglas del juego antes de comenzar. Ahora todos esperan el primer episodio. Y esa espera ya se ha convertido en su mayor éxito. Gracias por ver mi vídeo. No olviden suscribirse a mi canal, me haría muy feliz si le dan like al vídeo y dejan un comentario. Cuídense mucho y hasta pronto.